Yo sé que por ahí... eh, bueno, yo sé que por ahí esta parte del estudio de ciencia es como quizás compleja en el sentido de que son muchos textos, que por ahí va y viene, que mencionan las mismas cosas en distintos textos y por ahí es difícil darle un orden. Yo no les prometo que para hoy, pero voy a intentar que sea para hoy, si no para mañana, les voy a pasar un resumen dividido por cátedras, yendo texto por texto con cada uno de los textos que tiene justamente cada cátedra para que ustedes puedan estudiarlo también de forma ordenada. Obviamente esta clase también les va a quedar grabada, así que la van a poder ver las veces que necesiten. Pero la idea de la clase de hoy es, bueno, por ahí ir por los conceptos, que son obviamente comunes a todas las cátedras, los temas principales de ciencia, como para que podamos entender cómo encarar el estudio de ciencia y no morir en el intento. Así que, nada, la idea es que la clase a ustedes les sirva, lo que ustedes tengan de dudas, consultas, levanten la mano ahí, así yo freno y les doy la palabra. La idea es que puedan, nada, preguntar todas las veces que necesiten todos los temas que sean. Ahí se está viendo la presentación de pantalla, ¿no? Bueno, yo después de presentación ese PowerPoint también se lo vamos a compartir, así que tranqui. Y bueno, sin más preámbulo, largamos con la clase. Vamos a empezar por preguntarnos qué es ciencia. Ahí si querés, mi gata pasándome. Si querés, Toto, pasar a la próxima diapositiva. La pregunta o la idea de la ciencia surge desde el mismo momento en el que el hombre intenta conocer o entender por qué ocurrían los fenómenos de la naturaleza e intenta poder predecir cuándo van a ocurrir para poder protegerse de ellos o para poder aprovecharlos. Es decir, empieza a haber pensamiento científico desde el momento en el que los hombres intentan encontrar una explicación a lo que sucedía. A decir, che, cuando las nubes se ponen así, significa que va a llover. Si va a llover, significa que, y yo puedo predecir que va a llover, significa que tengo que ir a buscar refugio, significa que tengo que preparar todos los recipientes donde voy a juntar agua de lluvia. Es decir, empezar a tomar medidas para poder aprovechar la naturaleza. La ciencia es un tipo de conocimiento. Ha habido otras formas de generar conocimiento. Lo ha sido la religión, la brujería, el mito. Ha habido distintos tipos de conocimientos que a lo largo de la historia nos han permitido explicar la realidad. Quizás hoy podemos decir que la ciencia triunfó. La ciencia es un tipo de conocimiento racional, es decir, que lo obtenemos a través de la razón, que es objetivo, que es demostrable por sus causas o verificable, que es cierto, y cuando hablamos de cierto hablamos de certeza, que es seguro, que tiene un método para poder obtener un conocimiento y calificarlo de científico, pero sobre todo, la ciencia es un tipo de conocimiento que legitima y justifica sus afirmaciones. La ciencia es una fuente muy importante de validación, de legitimación del conocimiento y de las decisiones que uno toma basadas en ese conocimiento. Es decir, que es una fuente de poder. No es inocente calificar a algo de científico o no hacerlo, porque eso tiene consecuencias en la práctica. Por ejemplo, estoy segura de que muchos de ustedes no se hubieran puesto la vacuna del COVID si no venía con el aval de científico de decir, che, esto funciona, eso fue estudiado y demás. Y ese uso de la ciencia, poder decir, che, esto es una herramienta para combatir esta pandemia, fue algo que avaló a los estados y al uso del poder o de las políticas de gobierno para que la sociedad se ponga esas vacunas. Por dar un ejemplo nada más. Es decir, la ciencia es una fuente de poder porque sirve para justificar o respaldar decisiones que se tomen en base a ese conocimiento. Entonces, cuando también hablamos de ciencia, vamos a hablar de definir parámetros o reglas para generar un tipo de conocimiento distinto a la mera opinión, que sea seguro, que admita una justificación racional o empírica y que podamos llamarlo ciencia. Hoy la ciencia, bueno, es el paradigma dominante, como decía recién, para describir, explicar y predecir la realidad. Cuando hablamos de paradigmas, vamos a estar hablando de formas generales de ver el mundo, que dictan el tipo de trabajo científico que tienen que realizar quienes se dedican a la ciencia y los tipos de teorías que son aceptables. Los paradigmas
van a proveernos una concepción del mundo y un modelo para preguntarse sobre la realidad que en un tiempo determinado va a, bueno, ser eso justamente, un paradigma, un modo de ver el mundo y de decir, che, qué es científico y qué no lo es. A lo largo de los textos y demás de ciencia vamos a ver básicamente 3 paradigmas. Obviamente que cada uno tiene un montón de subcorrientes y subgrupos, pero antes de empezar a hablar en profundidad de los textos, me parecía que estaba bueno poder calificar o esquematizar brevemente cuáles son estos paradigmas como para empezar el estudio de ciencia teniendo un poco más de idea. Ahí si pasamos a la próxima diapositiva vamos a ver este primer paradigma que es el positivismo. El positivismo va a ser un paradigma que surge a mediados, ya pasada la segunda mitad del siglo XIX, que bueno, va a plantear que hay una sola forma de hacer ciencia. Es decir, hay un solo método que se puede utilizar y ese método es el de las ciencias naturales, que después se tiene que aplicar a todas las demás ciencias si queremos que ese conocimiento se califique de científico. Ellos van a plantear que hay una sola realidad objetiva, que uno puede conocer esa realidad objetiva a través de sus sentidos, que la podemos percibir. Ellos apuntan a la objetividad del investigador, lo cual puede no presentarnos ningún problema cuando hablamos de ciencias naturales, pero cuando queremos hablar de ciencias sociales, en donde el investigador, el ser humano, es parte de la sociedad, vamos a ver que eso nos va a generar algunos problemas. En cuanto al derecho, el positivismo jurídico, van a afirmar que hay una separación total entre el derecho y la moral, y que los positivistas o jurídicos, o sea, quienes estudian el derecho, solamente se van a enfocar en estudiar el derecho positivo. Cuando hablamos de derecho positivo, y esto es clave porque la vamos a escuchar hasta el hartazgo la palabra a lo largo de la carrera, estamos hablando del derecho escrito, de las normas escritas dictadas por las autoridades estatales de cada estado, de cada país. Este derecho, estas normas, es lo único que van a estudiar los juristas. No van a meterse con las valoraciones, con los principios morales. Esas son cosas que excede el derecho para los positivistas. Los juristas solamente se limitan a describir la norma. Por otro lado, vamos a tener el paradigma ius naturalista. Los ius naturalistas van a decir básicamente que existe un orden natural, que los juristas tienen la tarea de velarlo y de traducirlo en normas. Los bionaturalistas creen que hay un orden natural, un sistema organizado de organización del universo, y que también hay principios de derecho natural, principios morales, de justicia, que son universalmente válidos y universalmente conocidos. La diferencia entre los dos tipos de bionaturalismo van a ser que el bionaturalismo racional va a creer que a estos principios los conocemos mediante la razón, que es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de razonar, y los bionaturalistas teológicos van a creer que es Dios quien crea este orden y que los humanos conocemos estos principios universales a través de la fe. Es decir, que el sistema jurídico, o sea, las normas, tienen que corresponderse con estos principios. Y si no hay una correspondencia, si las normas jurídicas, las normas que dictan los poderes del Estado, van en contra de estos principios, se las considera injustas o que no es derecho. Para ponerlo en ejemplo, decirlo en criollo. Los naturalistas creen que hay principios universales. Por ejemplo, que matar está mal, que no hay que matar al otro. Es un principio universalmente válido. Es decir, que en cualquier tiempo, en la antigua Grecia estaba mal matar, hoy en Argentina en 2025 está mal matar, siempre está mal matar. En cualquier sociedad, en cualquier lugar del mundo, en cualquier tiempo. Los bionaturalistas teológicos creían que este principio de no matar o de que matar está mal venía de Dios que nos lo revelaba a través de la fe. Los bionaturalistas racionales van a creer que este principio que lo vamos a poder conocer a través de la razón y que este principio es válido acá y es válido también en China porque los chinos y los argentinos somos seres humanos que tenemos capacidad de razonar y que por ende podemos acceder a este sistema de derecho natural y de principios universales. Y que si un jurista, un Congreso de la Nación quiere dictar una norma que diga que hay que matar,
vamos a decir que eso es una norma injusta porque no se corresponde con este principio universal que a mí me dice que yo no tengo que matar porque está mal. ¿Se entiende la idea del naturalismo? ¿Lo vimos bien? Bueno, por último, vamos a ver una mezcolanza de teorías que podemos caracterizarlas dentro de un grupo de teorías críticas. Es decir, vamos a estar hablando de teorías que creen o que critican justamente tanto al modelo naturalista como al modelo positivista, porque creen que ninguno de los dos alcanza a explicar la realidad. Ellos van a decir, para empezar, tenemos que hablar de que la realidad es conflictiva. No tenemos una sociedad ordenada, donde prime la paz, donde verdaderamente se cumplan los valores de justicia, de libertad, y todo. La realidad está en conflicto permanente. Ellos van a decir que no hay neutralidad valorativa y que hay una fusión de objeto y sujeto. ¿Qué significa esto? Ellos van a criticar al positivismo que buscaba, particularmente en las ciencias sociales, la objetividad o pensar en un investigador que podía pensarse ajeno a los problemas que estudiaba, y van a decir, che, acá se produce un fenómeno que es la identidad entre el sujeto que estudia y el objeto de estudio. Quien está estudiando, el investigador, es parte de la sociedad que estudia. O incluso si estuviera estudiando otra sociedad, la va a estudiar o la va a percibir a partir de sus propios preconceptos, ideas culturales, formación y demás. Entonces no existe que nosotros podamos pensar en las ciencias sociales a un investigador objetivo. Y tampoco nos hace falta, porque los críticos creen que el valor está justamente en que quienes estudian o hagan ciencia, particularmente ciencia del derecho, no busquen la objetividad, sino que busquen transformar a las sociedades. Las teorías críticas quieren eso, pensar a la ciencia como una forma de transformar la realidad o la sociedad que critican porque creen que está mal, para poder generar sociedades más justas, más humanas, más iguales, etc. Los críticos van a decir, bueno, obviamente por todo esto que mencioné, que no hay forma de aplicar el método de las ciencias naturales a las ciencias sociales, que hay más de una forma de hacer ciencia, y ellos creen mucho en la multidisciplinariedad, en la interdisciplina. Ellos creen que ninguna ciencia alcanza por sí sola para explicar el fenómeno de las sociedades, que hace falta estudiarlas desde un montón de puntos de vista, desde la política, desde el derecho, desde la sociología, desde distintas ciencias. Y ellos, bueno, creen que el derecho hay que estudiarlo contextualizado en una sociedad, en un tiempo, en un lugar determinados. Estas son un poco los tres grandes paradigmas que vamos a estudiar ahora en esta clase. Vamos ahora desde el principio, históricamente. Nos vamos a remontar al siglo VI a.C., a la época de la Grecia antigua, donde vamos a tener a un pensador griego que buscaba distinguir dos tipos de conocimiento. Por un lado va a decir que hay ciencia, que es un conocimiento cierto y seguro, y por otro lado va a haber un conocimiento mudable y contingente, que es la experiencia. La experiencia tiene que ver con fenómenos individuales o aislados, describe lo que ocurre, o sea, lo que vos estás percibiendo. Y este conocimiento que es opinable e inseguro no es el conocimiento deseable o que uno busca conseguir. El conocimiento que le interesaba a los griegos era el conocimiento científico. Ellos creían, o los griegos, particularmente Aristóteles, que es quien más nombra el libro, creían que había principios primeros de la ciencia, evidentes por sí mismos, y que se los podía conocer por una especie de intuición. De estos conocimientos podíamos deducir otras verdades usando las leyes y las reglas lógicas del razonamiento. Los griegos buscaban encontrar el conocimiento verdadero, encontrar las explicaciones racionales y poder justificar las afirmaciones que hacían. Este método que usan los griegos y que describí recién se llama método deductivo. El método deductivo implica que se deducen o se desprenden verdades particulares a partir de principios generales y primeros que son evidentes por sí mismos, que se podían conocer a través de la intuición, usando las reglas del razonamiento lógico
y que a través de este método se podían justificar y demostrar las afirmaciones. Voy a dar un ejemplo. Yo tengo un principio general, primero, que es evidente por sí mismo y que yo puedo obtener a través de la razón, que me dice que el ser humano tiene la capacidad de razonar. Todos podemos estar de acuerdo, puede ser un principio al que podemos acceder por la razón. Todos los humanos, el ser humano tiene la capacidad de razonar. Yo puedo decir que Toto, que está presentando el PowerPoint, es un humano. Por ende, puedo decir que Toto tiene capacidad de razonar. Eso es un ejemplo del método deductivo. Yo agarré un principio general, primero, evidente, que lo vi desde la razón, y con las reglas de la lógica pude deducir que Toto tiene capacidad de razonar. ¿Se entiende? De un principio general, yo obtuve una verdad que se aplica al caso particular. Esto de pensar que los principios son ciertos y que de ellos deriva conocimiento cierto, a veces nos puede generar problemas. Por ejemplo, Aristóteles, en uno de sus libros, el libro de mecánica, establece un principio que dice que un cuerpo en movimiento se detiene cuando la fuerza que lo empuja deja de actuar. Que un cuerpo en movimiento se detiene cuando la fuerza que lo empuja deja de actuar. Sin embargo, como no sé cuántos mil y pico de años después, llega una persona como Newton con distintos principios de la física y dice, che, eso no es así, porque existe algo que se llama inercia. Por lo cual, a veces los cuerpos, aunque se detenga la fuerza que los empuja, se siguen moviendo igual. Por ejemplo, cuando nosotros frenamos rápido en el auto y sentimos que nos vamos para adelante y nos agarra el cinto de seguridad, o cuando dejas de acelerar un auto y se sigue moviendo durante un tiempo, eso es la inercia. ¿Y esto qué quiere decir? Que durante siglos y siglos se empezaron se hizo ciencia o se dedujeron principios desde un principio general que era erróneo, como era este caso. O, por ejemplo, Aristóteles también decía que la Tierra era inmóvil, que no se movía y que era el centro del universo. Y desde ese principio general que se tomaba como cierto, se hizo toda la ciencia matemática, astronómica y demás, hasta que vino Copérnico y dijo, no, acá tenemos la teoría heliocéntrica, el Sol es el centro y la Tierra se mueve. Esto como para mostrar por ahí los defectos que puede tener este método que capaz a simple vista nos parecía tan razonable. Esto va en contraposición, por ejemplo, con el método inductivista, que esto lo vamos a ver, la cátedra B lo explica más en profundidad. Las otras cátedras no lo explican mucho en profundidad, pero sí lo nombran o por ahí hablan de autores que lo usaban este método. Que básicamente el método inductivista va a ir al revés. Va a decir que de casos particulares puedo llegar a leyes o principios generales. Los inductivistas van a decir que la observación a través de los sentidos es la primera forma de conocimiento que nosotros tenemos y que esta observación, que tiene que ser libre de prejuicios, que tiene que ser en mucha cantidad, o sea, tengo que observar muchos casos y en diferentes circunstancias, me va a permitir establecer enunciados que sean verdaderos. Esto de la objetividad ya dijimos que es un problema porque uno observa con sus preconceptos, con sus ideas, con sus expectativas, con sus experiencias pasadas. Uno no puede observar sin tener en cuenta todo este bagaje que uno carga. Y además, la que uno observe en muchas circunstancias no es garantía de que lo que observamos es una ley. Yo, por ejemplo, puedo decir, che, yo soy argentina y a mí me gusta el mate. Voy a ir a observar y hacer mi experimento en la Facultad de Derecho. A cada persona que yo observo, cada persona que yo entrevisto me dice que le gusta el mate. Voy a mi familia y les pregunto y me dicen que también. Voy al súper, hago las entrevistas o las observaciones en días de semana, en días de feriado, en distintas provincias y todo, y todas las personas que yo me encontré me dijeron que les gusta el mate. Entonces yo voy a decir, a todos los argentinos les gusta el mate. Y no a todos los argentinos les gusta el mate. Capaz que solamente a los que yo les pregunto o a los que yo observé. Entonces también el método inductivo puede tener por sí solo algunos problemas. Esto como para tenerlo. No, el método inductivo, como dije, lo aclaro porque después lo va a nombrar el texto y por ahí no vamos a entender a qué se refiere. Pero los griegos en esta concepción nos quedamos con el método deductivo. Entonces, para la concepción clásica, para la concepción griega,
El conocimiento científico va a ser un tipo de conocimiento cierto, repito, cuando hablamos de cierto hablamos de certeza, y demostrativo de las cosas por sus causas, que versa sobre lo universal y necesario presente en dichas cosas, es decir, que se pretendía conocer el orden natural de las cosas. Cuando hablemos de universal, vamos a estar hablando de lo que pasa en todos los casos bajo las mismas condiciones. Pero tampoco es que los griegos creían que era necesario estudiar empíricamente un montón de casos para poder sostener un principio universal. Eso sería atribuirle a los griegos un concepto o una idea de ciencia que nosotros tenemos hoy, pero que en ese momento no tenían. Porque ellos creían que la universalidad tenía que ver con la esencia de las cosas, lo que hace que sean eso y que no sean otra cosa. Entonces, capaz un griego creía que de observar este vaso, yo podía identificar cuál es la esencia del vaso. Capaz que la esencia de un vaso no es el material, no es que sea de vidrio, sino que sea un cuenco que a mí me permita que tenga o que contenga líquidos, y esa es la esencia de un vaso. Entonces yo vi un solo vaso y ya con esto yo puedo establecer la universalidad de lo que es en todos los casos de todos los vasos del mundo que existan. Y es porque para los griegos era importante encontrar o explicar las cosas por sus causas. Por un lado, la causa, que es lo que nosotros pensamos cuando hablamos de causa, o sea, el por qué, pero también la causa final o teleológica, o sea, el para qué. Por ejemplo, yo puedo tener el principio de que los cuerpos sujetos se mueven a la Tierra, hacia la Tierra. O sea, si yo suelto esto, va a caer. ¿Por qué? Porque existe la gravedad, una fuerza que atrae a los objetos hacia el centro de la Tierra. Ahora, yo puedo decir, o me puedo preguntar, los griegos se preguntaban, el para qué. ¿Para qué se cae esto cuando yo lo suelto? Y ahí los griegos te dirían, por ejemplo, que los cuerpos no sujetos se mueven hacia la Tierra con el fin de ocupar su lugar natural. Que cuando yo suelto algo y cae, cae en el lugar natural, que este orden natural le dice que esto tiene que tener. ¿Se entiende un poco la idea o lo que planteaban? Aristóteles valoraba la observación, no se quedaba solo con el método deductivo de ir desde principios generales a verdades particulares. El libro da un ejemplo de que si tengo acá un visitante. El libro, bueno, da un ejemplo de que si a Aristóteles se le preguntara por las reglas de la dinámica, él te hubiera mandado a sentarte en el puerto a observar o ver cómo se movían los barcos y cuál es la relación entre la velocidad de los barcos y la fuerza que los impulsa, o sea, a la gente, los marineros que estaban remando. Es decir, que para Aristóteles la investigación científica era una progresión que iba desde las observaciones a los principios generales y de vuelta a las observaciones. Esto era en contraposición con otro filósofo griego, como por ejemplo Platón, que él creía que lo que ocurría en el mundo y lo que nosotros podíamos percibir por nuestros sentidos, o sea, cuando hablamos de observar estamos hablando de todos los sentidos, no solamente de observar con los ojos, sino de escuchar, oler, tocar. Y Platón creía que todo lo que nosotros observábamos o percibíamos por nuestros sentidos estaba viciado, que no podíamos tener seguridad de que efectivamente lo que yo creía que estaba percibiendo, lo estaba percibiendo y no era que me estaban engañando a mis sentidos. Por eso Platón va a creer que el único saber auténtico, el único saber real que era científico, iba a ser la ética, la estética y, bueno, justamente la ciencia. Es decir, el mundo de las ideas, al que no llegamos por los sentidos, sino por el uso de la razón. Ya llegando al final de esta concepción griego-clásica, que esto está en la próxima diapositiva, Aristóteles va a diferenciar a las ciencias jerárquicamente en tres grupos. Por un lado vamos a tener las ciencias teoréticas, que son las ciencias puras, la matemática, la física, la biología. Vamos a tener las ciencias prácticas, o sea, las ciencias del hacer, de las normas de la conducta humana, de la ética, del derecho, de la política. Sí. ¿Me escuchan ustedes o me fui? ¿Sí? Pues me parecía que no tenía conexión por eso. Bueno, repito entonces, ciencias teoréticas
ciencias puras, matemática, física, biología. Después tenemos las ciencias prácticas, o sea, las ciencias del hacer, las normas de conducta humana, la ética, el derecho, la política. Y después tenemos las ciencias productivas, o sea, la ciencia aplicada o técnica, que por ahí son las ciencias más desprestigiadas en esta época porque implicaban los trabajos prácticos que eran propios de los esclavos. Es decir, en la época griega vamos a tener como una valorización del saber o de la contemplación por encima del hacer. Porque justamente quien podía dedicarse a la contemplación, a pensar en la ética, en el derecho y demás, era el hombre libre, era el ciudadano que tenía tiempo para dedicarse a ello. Por eso es que no se va a desarrollar tanto la técnica o las ciencias productivas en esta época. Los griegos tenían una vida estatal muy activa. Los griegos se pensaban en sí mismos en relación como ciudadanos de la ciudad de Estado. Y para ellos lo más importante era poder pensar en cómo mejorar la ciudad de Estado, cómo organizarla de forma que funcione mejor. Por eso es que también eran tan importantes estas ciencias en particular. Y ahí llegamos entonces a la concepción medieval de ciencia. De lo que voy viendo hasta ahora, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Venimos bien? Háganme así, aunque sea. ¿No hay nada para preguntar de esos temas? Bueno, vamos con la concepción medieval de ciencia. La Edad Media más o menos se va a dar entre los siglos V y los siglos XIV, XV. En esta época va a continuar un poco la cosmovisión deductivista, esto del método deductivo que hablábamos recién, pero la base de todo va a ser el teocentrismo. Es decir, que en esta época va a tener una gran importancia la Iglesia Católica, el cristianismo. Se va a pensar a Dios como el centro y el comienzo de todo. La ciencia, que iba a ser más importante en esta época, lógicamente iba a ser la teología, y va a surgir el ius naturalismo. El ius naturalismo habíamos dicho que concebía, digamos, este orden natural, este derecho natural, estos principios universales que eran válidos para todo tiempo y lugar, y se va a creer en esta época que nosotros accedíamos a esos principios, a conocer ese orden natural a través de Dios, que nos lo revelaba mediante la fe. Se suele hablar de la etapa de la Edad Media como una época de oscurantismo, cuando en realidad no es verdad. Sí hubo mucho desarrollo científico y académico durante la Edad Media, pero sí es verdad que, sobre todo en la primera etapa de la Edad Media, se va a dejar de recurrir a los textos greco-romanos, o sea, todo el conocimiento y la ciencia anterior, y se va a enfocar más que nada en la ciencia teológica. Bueno, estos primeros principios y naturalistas iban a ser verdades incuestionables, o sea, venían del mismo Dios, y todo lo que quisiera hacerse de ciencia tenía que estar fundado en estos principios. Va a haber una persona importante en esta época que va a ser Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, que va a buscar un poco conciliar este pensamiento laico de Aristóteles con el cristianismo. O sea, va a intentar conciliar la fe y la razón. Él decía igual que la fe era la plena realización de la razón. Y más o menos en esta época también se van a empezar a crear las primeras universidades europeas, la Universidad de Oxford, de Bolonia, de Padua, de París. Y estos van a ser centros de intercambio científico, ideológico, van a ser lugares donde se lean textos, donde se distribuyen ideas y donde se empiece a estudiar el derecho y tratar de unificarlo. Es decir, que las universidades se van a convertir en centros del poder que van a empezar a contribuir a la ruptura de este saber cristiano basado en la fe y del poder de la iglesia. En esta época, estamos hablando de la Edad Media, que es donde quien más poder tenía era el Papa, donde no había estados como los conocemos o como nos los imaginamos hoy en día. Había muchos reinos, que cada uno tenía su rey, su señor feudal, sus vasallos. Era un quilombo de normas, de leyes, no sabías qué derecho te aplicaba, si estabas acá, si estabas allá.
Había reyes, pero por ahí no tenían un poder centralizado, sino que en cada territorio tenía más poder el señor feudal que el rey. Y esto va a empezar a cambiar cuando nos acercamos a la Edad Moderna. La Edad Moderna va a ser una etapa de un montón de cambios que van a verdaderamente, bueno, cambiar a la sociedad en todo sentido, en lo económico, en lo político, en lo social justamente. Antes de pasar a la concepción moderna de ciencia, ¿quedó alguna duda de esto? Ahí vi la pregunta en el chat. Aristóteles, o sea, la concepción griega se va a enfocar más que nada en el método deductivo, pero no es que va a descartar completamente la observación y decir que hacer ciencia era simplemente derivar verdades particulares de un principio general, sino que sí le va a dar valor a la observación. Pero la observación en esa clave de pensar en encontrar la esencia de las cosas y otras verdades universales. No, no va a ser método inductivo en sí, digamos, como lo vamos a conocer más adelante a partir del positivismo. Bueno, vamos con la concepción moderna de ciencia. Como les decía, en esta época va a haber un montón de cambios. ¿Querés pasar a la próxima diapositiva, Toto? Porque después me di cuenta que las tendría que haber puesto al revés. En la época moderna, o sea, del 1500 en adelante, sí, Marcelo, en la época medieval era teocéntrica. En la época medieval vamos a tener a la figura del Papa por encima de todo y que el único saber válido era el que venía de Dios. La única forma de hacer ciencia era basada en los principios que Dios nos daba, en el orden natural que conocíamos a través de la fe. Cuando empieza, sí, la época del Renacimiento, a partir del siglo XV, del siglo XVI en adelante, empieza un proceso, obviamente, cuando hablamos de cuestiones históricas y más en esa época, nada es de un día para el otro, todos son procesos, pero más o menos con la caída del Imperio Romano de Occidente, o sea, con la caída de Constantinopla en 1453, con el descubrimiento de América en 1492, vamos a dar paso a esta época o a esta edad moderna, que se va a caracterizar por muchos cambios. En primer lugar está el cambio o el aspecto político-jurídico. Empiezan a surgir los estados como los conocemos hoy. Es decir, se empieza a centralizar el poder, empieza a haber un centro unitario de acción y de decisión política, empiezan a surgir la idea de las monarquías absolutas, empieza a cohesionarse o a unirse a todos los hombres bajo una forma jurídica que es el Estado, que los iguala formalmente, pues sabemos que no había igualdad real. Y a diferencia de la Edad Media, que era un quilombo de leyes, que vos no sabías qué fuero te aplicaba, que si estabas en este reino era este, pero si estabas en tal ciudad era tal otro fuero, vamos a empezar a tener un orden jurídico centralizado a una única órbita estatal que dictaba normas que eran aplicables en todo el Estado y que tenía el monopolio de la fuerza coactiva del Estado para hacerte cumplir esas normas. Esto va a venir aparejado de un cambio económico, va a cambiar el modelo de producción, el modelo económico, va a empezar a surgir el capitalismo. Y con el capitalismo va a empezar a ser una fuente de poder el dinero. Esto nos va a llevar a un aspecto social, es decir, que va a surgir una nueva clase social que va a ser la burguesía. Con el capitalismo como modelo de producción empiezan a tomar más importancia las ciudades, las fábricas pasan a ser fuentes de ingresos y son los burgueses quienes van a empezar a sustentar económicamente el Estado. Se van a convertir en mecenas de los científicos que crean invenciones para aplicar estas nuevas industrias. Ahora sí, volvemos para atrás entonces a, teniendo en cuenta el contexto, cuál es la concepción de ciencia que vamos a tener en esta etapa. Por primera vez se va a empezar a hablar de conocimiento científico como un tipo de conocimiento que es cierto, que es seguro, que es verificable, que es sistemático, que es objetivo, que es metódico. Durante los siglos XVI y XVII van a florecer las ciencias. Todavía no vamos a tener una división tajante entre las ciencias sociales y naturales. Y en esta época las protagonistas van a ser las ciencias exactas y las ciencias naturales. Va a ser el momento en el que el hombre va a empezar a dominar la naturaleza.
Bueno, obviamente en esta época vamos a seguir teniendo el paradigma del naturalismo, pero vamos a pasar al naturalismo racional. Ya no vamos a creer que los principios universales, válidos para todo tiempo y lugar, los podemos conocer a través de la fe que me los devela Dios, sino que vamos a pensar que hay principios universales que son válidos en todo tiempo y lugar, pero que yo los puedo conocer a través de la razón. Que en cualquier sociedad, en cualquier época, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de que matar está mal y que no hay que matar, que es un principio, yo lo puedo conocer por el simple hecho de ser un ser humano y tener capacidad de razonar. Va a haber una valorización del saber racional. O sea, el hombre moderno va a confiar solamente en su razón y en su experiencia. Se va a comprender en esta época que no hay un conocimiento cierto y seguro que sea válido para siempre, sino que puede pasar que eventualmente nos demos cuenta que algo que creíamos que era cierto al final no lo sea. Como por ejemplo eso que les daba el ejemplo antes de que la Tierra era el centro del mundo. Entonces se va a plantear que hay que dudar siempre y que la única fuente en la que podemos confiar es en la experiencia y en la razón. Se va a crear la técnica, o sea, en esta época se va a empezar a pensar en aplicar el conocimiento y la ciencia para obtener beneficios. ¿Se acuerdan que en la concepción griega yo les decía que lo más importante eran los saberes contemplativos? El poder pensar filosóficamente en la sociedad, en el fin de la vida, en los hombres, porque en ese momento se consideraba valioso que era una actividad que podían realizar quienes fueran hombres libres. En esta época se van a dar cuenta que si ese saber, ese conocimiento, nosotros lo aplicamos para buscar beneficios, se pueden lograr grandes cambios sociales. Va a ser una época de un montón de inventos, se va a desarrollar la imprenta, se van a mejorar los barcos, la navegación, los mapas, la cartografía, bueno, un montón de cuestiones que van a preparar el terreno para lo que después va a ser la revolución industrial bastante más adelante. Pero se empieza a pensar, che, la ciencia también sirve para esto, para mejorar la vida, para hacer más rentables los procesos. Que eso es la técnica. Se van a empezar a perfeccionar los métodos para hacer ciencia, particularmente el método experimental y matemático. Y bueno, va a haber un interés por dominar la naturaleza, por encontrar las regularidades, por poder predecir los fenómenos naturales. Y se va a institucionalizar la ciencia. Van a empezar a surgir sociedades, o sea, instituciones justamente, que van a discutir, a hacer, difundir la ciencia. Y en esto va a ayudar mucho la imprenta, que va a hacer que la información se traslade de un lugar a otro cada vez más rápido. Se empieza a distinguir entre disciplinas científicas. Todavía no es que había divisiones tajantes entre las ciencias y que estaban súper delimitados los objetos de estudio, pero que sí se empieza a intentar hacer esta delimitación. Sobre todo en las ciencias naturales. Todavía faltaba mucho para que pudiéramos empezar a distinguir dentro de lo que eran las ciencias sociales distintas disciplinas. Venimos bien hasta acá. Ahí voy a leer el chat a ver qué preguntas hay. Ahí, Ariadna, vamos a hablar de que la concepción clásica, estamos hablando de un conocimiento que es cierto, es decir, que yo tengo certeza, o se busca al menos tener certeza de lo que digo, y que eso me la da también poder demostrar, poder comprobar que lo que yo digo es así. Y eso tiene que ver con poder explicar las causas, o sea, esto que hablábamos del por qué y del para qué, y que versa sobre, y que es universal, es que tiene esta característica de la universalidad, o sea, que quiere explicar lo que pasa en todos los casos bajo las mismas condiciones y que quiere encontrar la esencia de las cosas, que hace que algo sea lo que es y no otra cosa, que hace que esto sea un vaso y no un florero o una mesa. Y tratar de explicar, no sé, si yo suelto esto y se cae, que es algo que sucede en todos los casos en las mismas circunstancias. Eso tiene que ver con la universalidad, que sea algo que es válido para todo otro caso similar, y no importa en qué época, en qué sociedad, en qué lugar del mundo estés. Sí, en la concepción moderna vamos a seguir teniendo un método deductivo. El paradigma va a ser más que nada el biosnaturalismo, ¿no?
¿Venimos bien? ¿Alguna duda más? Bueno, vamos a hablar de la aparición de las ciencias sociales. Como yo les decía recién, las grandes protagonistas primero van a ser las ciencias naturales, las ciencias exactas. Primero el hombre va a tratar de poder controlar la naturaleza. Pero van a empezar a suceder muchas cosas que van a cambiar mucho los paradigmas y que van a poner en crisis a la sociedad europea. Vamos a tener la revolución industrial, que va a generar un cambio importantísimo de producción, que va a generar mucha riqueza, pero que va a generar o acentuar cada vez más la desigualdad, porque esa riqueza no se va a distribuir. Vamos a ver que la revolución industrial va a hacer que este progreso quede en manos de muy pocos. Después vamos a tener también la revolución francesa, que literalmente va a poner en crisis a la monarquía absolutista que venía siendo el paradigma. Entonces, por estos hechos que empezaron a suceder, empieza a haber un interés por encontrar las causas, por intentar justificar o explicar por qué sucedieron estos hechos y tratar de predecirlos y tratar de transformar en realidad o evitar que vuelvan a suceder. Entonces, bueno, va a empezar a surgir Comte, que va a ser el padre o el principal o el primer referente del positivismo. Va a estar Marx con su modelo crítico dialéctico. Pero básicamente todo lo que empieza a surgir en esta época van a pensar que la realidad social era objetiva y que la razón científica podía transformar estas sociedades. Y a tal punto se pensaba a estas nacientes ciencias sociales con los mismos parámetros de las ciencias naturales, que a la sociología apenas nace se la va a llamar física social. Es decir, se va a querer aplicar a las ciencias sociales el mismo método de las naturales. Y esto nos va a traer muchos problemas. El empirismo o el positivismo adquiere mucho prestigio por la capacidad que tenía para poder explicar la realidad natural. Pero cuando lo queremos usar estos mismos principios en las ciencias sociales, vamos a ver que nos trae problemas. El modelo positivista establecía que había un único modelo, una única forma de hacer ciencia, y que las ciencias sociales tenían que usar este mismo modelo de las ciencias naturales. Es decir, que tenían que experimentar, que tenían que poder matematizar, cuantificar, medir sus objetos de estudio, que había que usar el método de comprobación empírica, o sea, hacer experimentos. Se empieza a usar acá el método con el positivismo, se empieza a usar el método inductivista, que es esto de observar casos particulares para llegar a conclusiones o a leyes generales. Y obviamente esto nos va a traer problemas, porque yo cuando quiero estudiar una sociedad, cuando quiero estudiar, por ejemplo, como decíamos recién, lo que fue la Revolución Francesa, la Sociedad Francesa de 1789, no puedo matematizar o medir algunas cuestiones. ¿Cómo cuantifico? O sea, hay cuestiones que sí se pueden medir estadísticamente en las ciencias sociales, pero hay cosas que no. No puedo establecer una ley que me permita predecir siempre cuándo se va a dar una revolución en una sociedad. No puedo hacer un método de comprobación empírica de meter a una sociedad en un laboratorio y querer medir o evaluar algunas cuestiones. Nos vamos a dar cuenta de que es difícil aplicar este método tal cual para las cuestiones sociales. Sobre todo porque vamos a ver que es difícil establecer leyes. Los positivistas creen que hay un conocimiento que es absolutamente objetivo, que no hay dudas de haber alcanzado la verdad para cuando logramos hacer ciencia, digamos. Y que cuando nosotros cumplimos exhaustivamente el método científico, no nos tiene que quedar dudas de que llegamos a la verdad. Esto en las ciencias sociales es medio complejo, porque primero que no existe una realidad objetiva, no existe un conocimiento absolutamente objetivo, y tampoco hay una verdad absoluta que se pueda aplicar a todas las sociedades, en todos los tiempos, en todos los lugares del mundo. También vamos a ver que el positivismo plantea
una separación entre los hechos y la valoración que podamos hacer de esos hechos. Es decir, que plantea el positivismo que hay que estudiar el hecho, el objeto de estudio, sin tener en cuenta las valoraciones que pueda hacer el investigador. Que el investigador tiene que ser neutral o objetivo y que todas las otras valoraciones que puede hacer son extracientíficos. Acá, como veíamos en una de las cosas que marcan las teorías críticas, podemos identificar que en las ciencias sociales es muy difícil marcar esa diferencia, porque hay una identidad entre el objeto y el sujeto. El investigador es parte de la sociedad que estudia. Y también, y tampoco podemos estudiar a la sociedad como si fuera, no podemos estudiar el concepto de sociedad, por ejemplo, como si fuera una cosa atemporal que existe, que se puede estudiar. No, o sea, yo puedo estudiar la sociedad argentina de esta época, puedo estudiar la sociedad griega del siglo VI, puedo estudiar la sociedad francesa de la época de la Revolución. No puedo estudiar a la sociedad como si fuera una cosa única. Y también los positivistas, cuando en su modelo de ciencia, buscaban establecer leyes. Es decir, el objetivo era que yo pueda establecer una ley, como por ejemplo las leyes de la física de Newton, de decir que, no sé, que cada vez que suelto algo que sea más pesado que el aire va a caer atraído por la fuerza de la gravedad hacia el centro de la Tierra. Eso es una ley, algo que va a suceder en todos los casos. Ahora, encontrar regularidades en las leyes, en las conductas humanas, en los fenómenos sociales, en los procesos políticos, no es tan fácil. Si bien yo puedo establecer leyes tendenciales o decir, che, en la mayoría de los casos puede suceder esto, nunca voy a poder establecer una ley con la certeza, por ejemplo, de la física. Y esto tiene un problema porque los positivistas le van a exigir a las ciencias sociales que cumplan con todos estos parámetros de utilizar el mismo método, de que el conocimiento sea absolutamente objetivo, de separar hechos de valores, de establecer leyes y de que la experiencia es la única forma segura de obtener conocimiento. Y le va a decir que si vos no cumplís con todo esto, lo que vos estás haciendo no es ciencia. Será otro tipo de conocimiento, pero no es ciencia. Esto con el positivismo viene, como decía entonces recién, la cosmovisión inductivista. Es decir, que ya no vamos a pensar que hay verdades indemostrables que podemos conocer por la razón o porque Dios nos las revela, sino que al contrario, la única forma de que nosotros generemos conocimiento va a ser a través de la experiencia, o sea, a través de lo que nosotros percibimos, de lo que nosotros investigamos, de lo que nosotros experimentamos, y que a partir de esas observaciones, de esos experimentos y demás, recién a partir de ahí puedo generar conocimiento. Dentro del positivismo hay un montón de corrientes, no es que hay una única forma de positivismo válida. Vamos a tener a los positivistas lógicos, que van a surgir en 1920 en el Círculo de Viena, que ellos, querían buscar la comprensión científica del mundo, querían definir la ciencia y poder diferenciarla de la filosofía, de la metafísica. Ellos van a empezar también a estudiar el lenguaje, les parecía muy importante poder crear un lenguaje científico técnico, y van a crear, que este es el principal aporte de los positivistas lógicos, dos criterios de verdad. O sea, la verdad lógico-formal por un lado y la verdad fáctica por el otro. Ellos van a decir que la dependencia de la corrección o de que esté bien un conocimiento depende de cómo se corresponda con las reglas de la lógica formal. Entonces, estamos hablando de las reglas de la lógica, de la matemática, de los silogismos. Cuando yo digo, si A, entonces B, si B, entonces C, A, entonces C, bueno, eso es un silogismo. Lo vimos un poco en la clase de lenguaje. Y después eso se tiene que corresponder con la verdad fáctica, o sea que el enunciado que yo tengo efectivamente se corresponde con la realidad que yo estoy pudiendo comprobar a través de la observación y los sentidos. Entonces, por ejemplo, y que científico va a ser solamente aquel tipo de conocimiento que trabaje los dos aspectos, la verdad lógico-formal y la verdad fáctica. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que todos los mamíferos tienen glándulas mamarias, que este nuevo animal que yo acabo de descubrir tiene glándulas mamarias, entonces este nuevo animal que acabo de descubrir es un mamífero. Y efectivamente yo estoy analizando, empíricamente percibiendo a través de mis sentidos este animal que descubrí y puedo decir que tiene glándulas mamarias. Entonces compruebo empíricamente y además
hago la operación lógica matemática para decir, che, esto es verdad. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo venimos? Bueno, un ejemplo erróneo, por ejemplo, podría decir que yo haga el análisis y decir, siempre que hay sol, hace calor. Ayer fue un día soleado, entonces ayer hizo calor. Y sin embargo puede ser que ayer, no es el caso en Córdoba, pero que fuera un día de invierno con sol y que hiciera frío. Entonces ahí puedo tener una operación lógico-matemática, sin embargo que no se corresponda con la realidad. Entonces necesito las dos cosas. Esto que venimos hablando del positivismo, obviamente limita mucho la ciencia, sobre todo las ciencias sociales, porque le va a exigir criterios tan rígidos que va a ser muy difícil poder hacer ciencia y catalogarla y llamarla ciencia. Entonces, vamos a tener a distintos autores neopositivistas o antipositivistas o reacciones al positivismo, gente que empieza a cuestionar esto. Una de estas personas es Popper. Popper, pobre Popper, hoy su nombre significa otra cosa. Popper va a plantear que se flexibilice el positivismo, permitiendo adaptarlo a las ciencias sociales. Él va a decir que el saber es desde el comienzo conjetural, hipotético, sometido a revisión. O sea, va a aparecer el concepto de hipótesis como eje central de su teoría científica. Es decir, que no hay comprobación acabada ni definitiva, solamente va a haber hipótesis y conjeturas. Ya no se piensa que la ciencia es la posesión de la verdad absoluta, porque no se puede llegar nunca a una posesión de la verdad absoluta, sino que la ciencia es estar constantemente buscando esa verdad. Él va a cuestionar un poco el método inductivo, porque va a decir que no hay forma de comprobar todos los casos para saber 100% seguro que efectivamente algo es así siempre. Es decir, yo no puedo observar a todos los casos del mundo para poder, vuelvo al ejemplo de los argentinos que toman mate. Quizás sí podría, pero sería un laburo dificilísimo poder entrevistar a todos los argentinos que hay en Argentina y distribuidos por el mundo para poder yo hacer la afirmación de que a todos los argentinos les gusta el mate. Pero cuando voy a cosas más amplias, no sé, hoy puedo hacer afirmaciones sobre lo que conocemos de las estrellas, de los planetas y demás, con lo que conocemos de nuestro sistema solar, pero no conocemos lo suficiente del universo, no podemos conocer o analizar todos los casos como para hacer leyes naturales. Si lo pensamos a escala más grande, es como que se entiende más el problema que planteaba Popper. Es decir, nunca vamos a saber la verdad en todos los casos. O sea, lo que nosotros podemos hacer es intentar lograr un conocimiento lo más objetivo que se pueda, partiendo de la base de que los investigadores nunca podemos ser objetivos. Yo nunca voy a poder observar siendo 100% imparcial, siempre metemos un poquito de la cuestión de cada uno, de lo que ya sabemos, de lo que pensamos, de lo que creemos, pero puedo intentar lograr conocimiento objetivo siempre y cuando lo que yo haga como investigador, las hipótesis que yo genere, las investigaciones que yo haga, puedan ser controladas intersubjetivamente, es decir, que las puedan evaluar otros investigadores de forma crítica. Lo que va a plantear Popper es decir, che, yo hice esta investigación, yo planteo esto, y la comunidad científica puede acceder a esa investigación, evaluarla de forma crítica y decirme, che, estoy de acuerdo. Eso implica una confirmación, o no que digamos que una teoría es 100% válida, sino que es no refutable, al menos. Que si yo no puedo demostrar que es falsa, bueno, por ahora la vamos a considerar que es verdadera, pero no pretendo decir que es verdadera y que siempre va a ser un conocimiento absoluto. Quizás dentro de unos años alguien tenga una nueva teoría que desmienta la mía. Eso plantea Popper. ¿Venimos bien? Bueno, ya como alternativas antipositivistas, vamos a tener, bueno, ¿qué cosa no entendiste, Estela?
O sea, Popper lo que va a intentar hacer es flexibilizar los requisitos que tenía el positivismo para las ciencias sociales. Entendiendo que muchas de las cosas que veníamos diciendo recién que eran requisitos del positivismo eran muy difíciles de alcanzar en las ciencias sociales. Y en parte lo que va a plantear Popper es decir, che, no existe la verdad absoluta. La ciencia es estar constantemente buscando la verdad, pero uno nunca posee del todo la verdad porque nunca podemos saber todo. Y lo que Popper va a plantear es que nosotros podemos intentar encontrar conocimiento objetivo y lo que vamos a hacer si somos investigadores es plantear hipótesis. Y mientras que esas hipótesis no sean refutadas, mientras que el resto de la comunidad científica diga, che, tenés razón, vamos a creer que esa teoría científica es verdadera. Y quizá dentro de algunos años aparezca un nuevo conocimiento, una nueva ciencia que diga, che, esa concepción que teníamos es errónea, esa hipótesis queda refutada, desmentida, falsada, vamos para adelante con esta nueva teoría. Es decir, cambiar un poco la lógica del positivismo que le ponía como requisitos muy rígidos a la ciencia para poder decir que algo era ciencia. Hablando específicamente de las ciencias sociales, ¿no? ¿Se entendió ahí o...? Bueno, vamos entonces con el historicismo alemán, que va a surgir en la segunda mitad del siglo XIX, justamente en Alemania, como su nombre lo indica, y el contexto va a ser que Alemania no estaba en las mismas condiciones que el resto de Europa. El desarrollo, los procesos que se venían dando de la unificación territorial, estatal, del derecho, del desarrollo del capitalismo, venía como un poco más lento. Porque, por un lado, su propio proceso histórico, digamos, de que Alemania siempre estuvo muy fragmentada en distintas unidades políticas, también porque Marx, que era alemán, sus ideas tenían como mucha recepción en Alemania y se cuestionaba profundamente el capitalismo. Por todo esto es que va a surgir este historicismo. Los historicistas van a decir, las ciencias naturales estudian la naturaleza, o sea, lo externo, lo que es ajeno al hombre. Todo bien con que pensemos en los términos de encontrar la causalidad, por qué sucede lo que sucede, etc. Pero ellos van a hablar de las ciencias del espíritu, para referirse a las ciencias sociales. Es decir, que las ciencias del espíritu estudian la cultura como producto del espíritu humano, tal como había sido creada históricamente por el hombre. Se trata de comprender lo que pasa. Ellos van a darle mucha importancia a la cuestión histórica, a la cuestión de identificar el espíritu o la identidad del pueblo en su propia historia, o sea, qué es el ser alemán en base a la historia de su pueblo. Y van a intentar comprender al mundo histórico-social. Ellos creen que los hombres, los investigadores, lo pueden comprender al mundo histórico-social porque forman parte de él. Es decir, que se plantea esta identidad entre el sujeto y el objeto, que es algo característico del antipositivismo, de las teorías críticas. Esto de decir, el investigador, el observador, forma parte de la realidad que investiga y no se lo puede desvincular, no se puede pretender la objetividad, sino que lo que se puede pretender es la comprensión o la hermenéutica. Ellos van a decir, yo no puedo pretender ser objetivo, ser imparcial, pero sí puedo pretender comprender o interpretar el sentido o el significado de los actos y de los fenómenos sociales. No me alcanza con la observación, sino que yo a eso que observo le tengo que dar un sentido. No serviría, por ejemplo, y el libro da un ejemplo que es muy claro, una persona que tira una jabalina. Yo podría describir el movimiento o el acto físico de tirar la jabalina. ¿Y eso qué me aporta, esa observación que yo hice? El valor que yo puedo dar es qué sentido tiene ese tirar la jabalina. Y ahí va a depender también del contexto, de mis preconceptos, de mi formación, porque que alguien tire una jabalina puede ser un deporte olímpico de tiro de jabalina, puede ser un acto de guerra de una persona que lo use como un arma, puede ser un ejercicio de caza para cazar un animal. Es decir, hay un movimiento físico objetivo que es la persona que tira la jabalina. Ahora, ¿cuál es el sentido de esa conducta? Bueno, eso es lo que yo puedo
o lo que buscan los historicistas alemanes, intentar comprender a través de esta comprensión o hermenéutica. ¿Se entiende un poco la idea? A ver, voy a leer el chat. Hay muchas ramas dentro del positivismo, particularmente ahora ya vamos a entrar también a ver lo que son las ramas dentro del positivismo jurídico. El positivismo en realidad es un paradigma en general, hay cosas que tienen en común todas las subramas o corrientes, pero la realidad es que hay infinitas corrientes o formas de clasificar a las ciencias. Sí, el historicismo alemán plantea la hermenéutica o la comprensión como una forma esto de darles o interpretar el sentido o el significado de los hechos. No significa que la hermenéutica, que significa esto de intentar comprender, no sea algo que no se aplique en otros modelos y en otras cosas, ¿no? La hermenéutica no es solamente algo o una palabra que solamente se usa en el modelo del historicismo alemán. Bueno, ¿seguimos? Vamos entonces con la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt va a surgir en 1930, 1940, pero va a tener como una mayor difusión en los 60. Básicamente podemos plantear como resumen que es una teoría interdisciplinaria, o sea, una teoría interdisciplinaria que busca que intervengan muchas disciplinas, muchas ciencias, caracterizada por un compromiso práctico. Es decir, ellos querían crear una teoría crítica de la sociedad, querían marcar la desigualdad, el dominio, la opresión que había en las sociedades, pero que eso viniera acompañado de un compromiso práctico, de intentar cambiar en la práctica la realidad que criticaban, para poder construir una sociedad que sea más humana, más racional, más igual, etc. Es decir, no quedarse solamente con la crítica, sino un compromiso de intentar aportar para cambiar esa sociedad que se criticaba. Ellos van a cuestionar el capitalismo porque creen que está en contradicción con los valores de libertad y de justicia, que mientras más se desarrolla el capitalismo como modelo económico, menos se garantizan estos principios. No van a estar en desacuerdo con el marxismo, porque ellos piensan que el marxismo es funcional a Stalin en Rusia, que también es una dictadura, que también oprime y avasalla derechos. La clave es esto, la unidad entre la teoría, o sea, la comprensión de los hechos, de lo que sucede en la realidad, y la praxis, o sea, la idea de transformar eso que criticaban. Y bueno, la ciencia tiene que servir para poder responder a las necesidades reales de los hombres en un tiempo determinado. No pretenden la neutralidad de los positivistas, ellos no tienen ni siquiera la aspiración de ser objetivos, ellos son muy claros desde dónde están estudiando o planteando la ciencia, pero ellos creen que lo importante es que puedan responder a las necesidades de los hombres, que la ciencia no le alcanza con solamente describir o explicar, tiene que ayudar a cambiar las cosas. Y si no, no tiene valor la ciencia social. Piensan que, bueno, al igual que todas las teorías críticas, hay una identidad de objeto y sujeto, o sea que el hombre, el investigador, es el objeto de estudio también, que siempre hay que estudiar la sociedad contextualizada en un momento histórico, en un lugar determinado, que es importante la interdisciplina, o sea, que no sirve de nada que yo pretenda estudiar el derecho solo. O sea, si yo quiero comprender una sociedad, tengo que estudiarla, estudiando el derecho que la regula, estudiando la filosofía, estudiando la ética, estudiando la sociología, estudiando la historia, etcétera, para poder comprender un fenómeno complejo. Y bueno, van a pretender también, obviamente, la comprensión o hermenéutica, o sea, esto que hablamos recién, la hermenéutica como idea de comprender el sentido de los procesos es algo que también es común a todas estas teorías críticas. No es solamente describir los hechos, sino entender o intentar comprender cuál es el sentido de ese hecho o de ese acto. Creen que la filosofía es importante, creen que hay un conflicto latente en las sociedades, que no se da esta igualdad, esta libertad, esta paz
en las sociedades porque hay grupos sociales que tienen supremacía por sobre otros que están oprimidos. Y nada, la clave es esto, la cuestión o el interés práctico de mejorar la sociedad humana. No creen o no pretenden ser neutrales, tienen un interés. Ellos hacen ciencia con el interés de cambiar la realidad que critican. ¿Se entiende un poco la idea? ¿No hay ninguna consulta de esta parte? Bueno, vamos ahora a profundizar más en la cuestión jurídica, que es propiamente lo que nos toca como estudiantes de Derecho y futuros abogados. Y cuando hablamos de derechos hay una gran dificultad para definirlo porque es una palabra ambigua, o sea, puede significar varias cosas. Y también depende de cuál es la forma de ver el derecho, qué posición tenemos, o sea, eso define qué definición tenemos. Pero bueno, hay una cuestión central, que ahí Toto, si querés pasar a la próxima diapositiva, que es la cuestión de la validez. La validez del derecho, o sea, la validez tiene que ver con el deber de obediencia. O sea, es un concepto importante la validez, porque permite reconocer la legalidad de las acciones de los poderes públicos y la legitimidad del ejercicio del poder del Estado. Es decir, tiene que ver con el deber de obediencia porque las normas que son válidas van a obligar a los sujetos a realizar o no realizar determinadas conductas. Y con deber de obediencia no nos referimos a que yo particularmente o Carlos que está ahí se sienta obligado a obedecer, sino a si existe o no existe una obligación moral de obedecer. Y a la hora de definir, bueno, ¿y qué es validez? ¿Qué es lo que hace que sea válido u obligatoria una norma? Podemos encontrar como dos acepciones. Por un lado, la validez formal, que implica que las normas sean creadas por un órgano o una autoridad estatal competente, siguiendo el procedimiento previsto por el propio ordenamiento. Y por otro lado vamos a tener la validez en cuanto a su significado axiológico. Cuando hablamos de axiología, axiológico estamos hablando de la relación con los valores éticos, ¿no? Morales. Implica que una norma es válida si su contenido está adecuado a un cierto sistema de valores morales, que son su fuente de creación. Entonces, yo puedo tener a un Congreso de la Nación, poder legislativo constituido según la Constitución Nacional, que todos sus legisladores fueron elegidos democráticamente, que se presentó un proyecto que tiene dictamen de comisión, que se aprobó primero en la Cámara de Diputados, después en la Cámara de Senadores y me dan una ley. Y esa ley puede ser, por ejemplo, que ordene a matar gente. Si yo me quedo solamente con el criterio de validez formal, podría decirte, che, esa norma es válida, porque fue dictada por un poder competente según las normas previstas. Pero eso no significa, digamos, que sea, según la concepción axiológica, que eso sea justo, porque está contrariando un sistema de valores morales según el cual yo digo, che, matar a alguien está mal. Entonces, según la visión axiológica, yo podría decir, che, esa norma, más allá de que tiene validez formal, es injusta. Y ahí la verdadera pregunta es, ¿me alcanza con la validez formal o para que haya deber de obedecer me hace falta que además de tener validez formal sea justo y haya validez axiológica? ¿Se entiende lo que planteé recién? Y esa es la verdadera pregunta que vamos a intentar resolver ahora con las distintas concepciones del derecho según las distintas posiciones jurídicas. El neonaturalismo habíamos dicho que era este sistema que creía que había un orden natural, un derecho natural con principios universales que yo podía conocer a través de, bueno, Dios o la razón. En particular con lo que es el derecho, con lo que es el naturalismo jurídico, ellos van a entender que el derecho era una derivación directa de la moral y que los ordenamientos jurídicos tenían que reflejar esos principios morales que regían en un grupo social, los cuales al principio se consideraba que venían de Dios, o sea, el naturalismo teológico. Con el cristianismo se va a consolidar la idea de que hay un único Dios y que hay principios universales que son los de la Iglesia Católica.
y que el derecho tenía que recoger esos principios para regular de forma justa a la sociedad. Con la Ilustración se va a pasar a pensar que los principios derivan de la razón humana, el naturalismo racionalista, y que la razón tiene capacidad de dictar normas que regulen la conducta de los individuos y que estas reglas morales van a seguir siendo universales porque la razón es una característica de todos los seres humanos. Entonces, la tarea del jurista, según el naturalismo jurídico, va a ser reflejar en las normas escritas, en los ordenamientos, esos principios universales válidos en todo momento y lugar. Entonces, ellos van a creer que una norma va a ser válida si se deriva de la correspondencia con esos principios morales. Y que si yo dicto una norma que vaya en contra de estos principios, como por ejemplo una norma que autorice matar, va a ser una norma injusta. Y que si es injusta, no es derecho y que no hay deber de obediencia. Esto, bueno, es lo que plantean los naturalistas. Y acá está Carlos Nino, que es un autor que también lo van a estudiar una banda en la carrera, que va a plantear que, bueno, dos tesis. La tesis de la filosofía moral, que dice que existen principios morales o de justicia, de validez universal, conocibles por la razón humana, que es este derecho natural. Y una tesis conceptual, que va a decir que un ordenamiento o una norma no puede calificarse de jurídica. Sí, está en la próxima diapositiva esto todo. No puede calificarse de jurídica si contradice estos principios morales o de justicia. Es decir, me va a plantear lo que les decía recién, que tengo estos principios universales y que las normas escritas tienen que reflejarlos. Si una norma va en contra de esos principios, es injusta. Y en principio, no habría que cumplirla. Eso es lo que también plantea John Finnis, que es un naturalista, que dice, bueno, esto, el derecho tiene dos dimensiones. Una dimensión fáctico-social, o sea, la del poder legislativo, la de la institución que la dicta, la de los jueces que aplican la ley, y una dimensión racional valorativa, que tiene que ver con que esta norma dictada o aplicada por los jueces se corresponda con los principios morales. Si no se dan estas dos cosas, en principio el derecho sería injusto y por ende no habría obligación de respetarlo. Ahora, esto no es siempre así. Y acá nos va a decir Santo Tomás de Aquino una excepción. Si el Dios natural, si el incumplimiento de una norma considera injusta puede producir un gran escándalo, una gran perturbación social, bueno, en ese caso uno lo tiene que cumplirle igual aunque sea injusta. Es decir, esto es un concepto general que guía el desarrollo de la ciencia jurídica, pero tampoco es que en cada caso concreto podamos decir, no lo respeto porque es injusto. No, hay ciertas normas que hay que respetarlas igual porque si no, no tendríamos organización social. Es un límite que le pone Santo Tomás a esto para que no sea un viva la pepa, de que todos digamos, no es injusto y no cumplamos las normas. Entonces, se entiende la idea, el naturalismo plantea respecto de la pregunta de validez, que en principio se requieren las dos cosas. La validez formal, pero que lo más importante es la validez axiológica, que las normas positivas se correspondan con estos principios universales. Y que en caso de que no se correspondan, es injusto y no hay que cumplirlo, salvo que su incumplimiento pueda producir un gran escándalo o perturbación social. ¿Se entendió la idea del naturalismo? ¿Quedó alguna duda de esta parte? Bueno, vamos entonces con el positivismo jurídico. Habíamos dicho que el positivismo en sí empieza a surgir en el siglo XIX. Como característica central tenemos la separación entre derecho y moral. La validez no proviene de los principios morales, sino de fuentes sociales o humanas. Es decir, el derecho hay que respetarlo independientemente de si es justo o es injusto, no importa eso. Lo que importa es que haya sido dictado por los funcionarios estatales autorizados para hacerlo según los procedimientos establecidos por ley. En relación al derecho, al origen del derecho, va a haber distintas teorías o subteorías dentro de este positivismo que van a tener distintas ideas. En primer lugar, podemos encontrar el formalismo jurídico. El formalismo jurídico, dentro de esta corriente está Hans Kelsen, que este es un nombre que lo van a repetir o a estudiar hasta el hartazgo a lo largo de la carrera.
Pero básicamente el formalismo jurídico sería como la versión más extrema de este positivismo jurídico y va a decir que los ordenamientos jurídicos son precisos, son claros, no requieren interpretación para aplicarse, son coherentes, no hay normas contradictorias, son completos, no hay lagunas. Ellos creen que el derecho es un orden normativo, independiente de la moral, que se puede estudiar de forma científica, estudiando solamente las normas jurídicas, solamente las normas escritas, que el jurista no solamente tiene que describir las normas, que no tiene que realizar ningún tipo de valoración, porque todo eso no sería ciencia, sería otra cosa, por ejemplo, filosofía, pero ciencia jurídica no. Y que para que la ciencia jurídica sea ciencia jurídica tiene que ser neutral, tiene que ser objetiva. Kelsen va a plantear también que la dogmática jurídica, la ciencia jurídica es una ciencia autónoma que no necesita de ninguna otra disciplina para que la complemente. Y se va a hablar del principio de imputación. Que eso significa que a quien realiza una conducta indeseada se le atribuye una consecuencia o una sanción prevista en la norma. A diferencia de las ciencias naturales que se rigen por el principio de causalidad, o sea, de causa y efecto. Es decir, por ejemplo, yo maté a alguien, tengo, según la norma establecida en el Código Penal, una sanción, una pena que va de 8 a 25 años. En las ciencias naturales hay una causa y efecto. Y siendo el mismo ejemplo, si a alguien le pegan un tiro con un arma de fuego, esa persona se muere. Eso es una relación causa-efecto, clave de las ciencias naturales, que se produce un mecanismo fisiológico por el cual la persona, cuando le impacta el proyectil, fallece. Ahora, cuando vamos al ámbito de la ciencia jurídica, es una ciencia de imputación. Porque tiene una relación de causa-efecto, de que porque yo disparé la pistola aparezco en la cárcel presa. No, no hay una relación de causa-efecto. Hay una teoría de imputación. Yo voy a agarrar una norma, que estuvo redactada antes, el juez va a agarrar una norma, va a decir, bueno, está probado el hecho de que se cometió el homicidio, ahora se le va a dar una pena de 8 a 25, entre 8 a 25 años, que es lo que plantea el Código Penal. ¿Se entiende la idea? No sé si es que no me escuchan, que no están entendiendo nada, que me abandonaron y dejaron el Meet prendido. Bueno, los formalistas jurídicos plantean esto, digamos, de que el sistema es completo y que nunca me va a hacer falta más nada que la norma escrita, que nunca voy a necesitar de los valores o de los principios para resolver algo. Hoy sabemos que esa teoría está un poco en crisis, porque sabemos que hay casos difíciles, casos nuevos, que pueden surgir, en los cuales capaz no me alcanza con las normas que yo tengo. Los formalistas te dirían, vos crees que hay una laguna, vos crees que hay un caso nuevo, pero un caso difícil, pero la realidad es que el sistema es completo, que todas las respuestas están en el sistema, en el ordenamiento jurídico. Eso te diría un positivista formalista de la escuela de Kelsen. Pero sabemos que eso no es así, que a veces pueden presentarse realmente casos muy complejos que el juez va a necesitar otra cosa que lo ayude a resolver. Y acá vemos otras ramas dentro de este positivismo jurídico. Vamos a pasar a ver lo que es el positivismo ideológico o el pseudopositivismo, que va a plantear que el derecho positivo es justo si viene de una autoridad estatal, acá vamos con la misma validez formal, y que esto le permita obtener fines deseables, como el orden, la paz, la justicia, independientemente del contenido moral de las normas. O sea, lo que hace que yo tenga que obedecer el derecho es que fue dictado por una autoridad estatal con el objetivo de buscar estos fines deseables, no importa el contenido de la norma en sí. Los jueces tienen que ser neutros, pero hay un solo precepto moral válido que sí reconocen los de este positivismo ideológico, que es el precepto moral o el principio moral que obliga a obedecer todo lo que dispone el derecho vigente. Lo que plantean estos positivistas es que están de acuerdo con todo lo que dice el formalismo jurídico. Pero, ¿de dónde sale el deber de obedecer? No me alcanza con que una norma me diga que yo tengo que obedecer. Ellos creen que tiene que haber un principio moral
que nos obliga a respetar las leyes, y que ese es el único principio moral que reconocen los positivistas ideológicos. Por todo el resto hay que ser neutros, no hay que mezclar derecho con valores, nada, igual que como decían los otros. Pero sí reconocen que hay un principio moral, que es el que me obliga a respetar el derecho. Después vamos a tener el positivismo metodológico. Este positivismo sí va a aceptar que la moral influya en los ordenamientos jurídicos. O sea, sí creen que el derecho se tiene que definir sin conceptos valorativos, que el derecho es válido si es dictado por una autoridad estatal competente, pero reconocen que a veces puede haber algunos casos complejos por los cuales los jueces estén obligados a resolver buscando otros principios, o que a veces se puede dar que haya un caso injusto en el cual un juez tenga que desconocer una norma jurídica por ser injusta justamente. Y que esto puede ser coherente. Y acá entra una idea que es la de la moral pública. O sea, los positivistas metodológicos van a reconocer que hay una moral, pero no van a creer en la moral universal en la que creían los naturalistas. Ellos van a ser más prácticos. Van a hablar de una moral pública o una moral política, que es principios morales políticos que son imperantes en una sociedad determinada. Ellos van a, por ejemplo, si yo hablara de una moral universal como los naturalistas, podríamos pensar que lo que sucede en Afganistán con las mujeres es una violación a los principios o los derechos humanitarios universales. Sin embargo, alguien que cree en la moral pública o en la moral política te va a decir, bueno, lo que pasa con las mujeres en Afganistán tiene que ver con la moral pública de esa sociedad determinada, lo que pasa en Argentina en 2025 tiene que ver con la moral pública de la Argentina, y la moral pública de la Argentina hace 100 años no era la misma que hoy, o sea que puede ir cambiando cuáles son los valores que una sociedad determinada considera que son importantes. No creen que sean universales, válidos para toda sociedad, para todo tiempo. Son como más prácticos en eso. Y ellos van a decir, bueno, puede suceder que en este caso esta norma sea injusta y que, aunque sea válida por haber sido aprobada por un órgano estatal autorizado, y también buscan cómo justificarlo. Ellos te van a decir, no que están usando la moral, sino que te van a decir que esto contraría un principio constitucional, que está por encima de la ley esta que es injusta, por ejemplo. Pero básicamente los positivistas metodológicos van a decir, che, coincido con todo lo que dijo el positivismo, separación de derecho y moral, no hay que tener en cuenta los conceptos valorativos y todo, pero puede ser que a veces al juez tenga un caso en el que aplicar una norma que sea formalmente válida sea injusto, y en esos casos se pueda partir de ella por principios morales, de moral pública o política, no moral universal. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Venimos bien? Bueno, les juro que estamos llegando ya al final. Y que cualquier cosa la clase se está grabando, así que la van a poder ver todas las veces que quieran. Y tranqui, que yo después les voy a pasar el resumen también, y el PowerPoint y todo, así que se van a poder poner el fin de largo con esto. Bueno, vamos con el realismo jurídico. El realismo jurídico tiene una diferencia fundamental con las otras ramas del positivismo, que es la diferencia que tiene respecto de quién crea el derecho. Recién veníamos hablando de que quien crea o quien dicta las normas es el poder legislativo. Los realistas jurídicos creen que el derecho lo crean los jueces con las sentencias. Y dentro de esto vamos a tener como dos subcorrientes, una que es la de los realistas jurídicos norteamericanos, que por ahí son como más extremistas, y creen que el derecho solo está compuesto por las decisiones de los jueces. Y después vamos a tener a Alf Ross, que es del realismo escandinavo, que va a decir, sí, las normas sí se crean en el poder legislativo, el órgano legislativo dicta las normas, pero para ser calificadas como derecho tienen una condición extra, que es que sean aplicadas por los jueces. Las decisiones jurídicas en sí mismas no son el derecho, pero sí determinan qué normas integran el derecho de un Estado. Es decir, voy a poner un ejemplo. Hay un fallo que lo van a estudiar mucho después en la carrera,
que tiene que ver, digamos, con la ley que establecía las sanciones para la tenencia, la venta y demás de estupefacientes, y que había un artículo que decía que el tener una mínima cantidad de un estupefaciente para consumo personal y que lo tenga, no sé, que uno tenga un porro en el bolsillo, por ejemplo, según esa ley podía constituir una ofensa penal tipificada en el Código Penal. Hubo un fallo de la Corte Suprema en el que dijo, che, esto es inconstitucional. Esto es inconstitucional porque estaría atentando contra el artículo 19 de la Constitución Nacional, de que los actos privados de los hombres están reservados solo a Dios, por fuera del ámbito del Estado, que qué sé yo. Y hubo una norma durante mucho tiempo, durante muchos años, que era derecho vigente, en el sentido de que era una norma aprobada por el Congreso de la Nación, que no había sido derogada, y sin embargo, en la práctica ningún tribunal la aplicaba, porque ya la Corte Suprema se había manifestado en contra. Entonces, un tribunal podría aplicarla, pero no tenía ningún sentido, porque si eventualmente ese caso llegaba a la Corte, iba a volver hacia atrás la decisión. A eso se refiere Alf Ross, a decir, che, no es que solamente hay que estudiar las normas que aprueba el Consejo, el Poder Legislativo, sino que hay que fijarnos cuáles son las normas que aplican los jueces. Porque si hay una norma que yo sé que está, pero que si yo voy a un juicio no me la van a aplicar, una sanción que no me van a poner, entonces yo no tengo conciencia de que eso es derecho o de que me puede afectar. Él dice que al ciudadano común lo que le interesa al fin y al cabo es qué es lo que van a fallar los jueces si alguna vez se encuentran en la justicia y no lo que dice una norma que no se aplica. Entonces, bueno, plantea que el derecho tiene que tener en cuenta los intereses, los fines, los valores sociales y que esos están en constante evolución. Y que los jueces van cambiando cómo fallan o cómo aplican el derecho, adaptándose a esos cambios de una forma mucho más flexible que por ahí el cambio de las normas. Y Alf Ross dice que la validez depende, bueno, obviamente de la validez formal, de que sea dictada según los procedimientos de la autoridad competente, qué sé yo, pero que también la validez va a depender de la vigencia o de la eficacia. Es decir, que una norma es vigente si la gente la obedece porque las vive como obligatorias. Si nosotros sabemos que hay una norma que ningún juez la aplica, no la vamos a sentir como derecho, no la vamos a sentir como obligatoria ni que tenemos que respetarla. Entonces, bueno, Alf Ross dice que el deber de obedecer el derecho no es jurídico, o sea, el deber de acatar las normas es un deber moral y que no me alcanza con decir que yo tengo que obedecer la ley porque otra ley me manda a hacerlo, sino que hace falta un principio moral superior que me indique que yo tengo justamente una obligación moral de respetar la ley. Entonces, bueno, Alf Ross básicamente dice que no importa tanto describir las normas del ordenamiento, sino que hay que ocuparse más de la aplicación que hacen los jueces de estas normas. Y que el objeto de la ciencia jurídica de la dogmática es, bueno, obviamente estudiar el ordenamiento positivo del Estado, estudiar las normas escritas, pero informar a los jueces cuál es el derecho vigente y cómo se debe aplicar. Y después observar las decisiones jurídicas para poder determinar cuál es el derecho vigente realmente de un Estado. ¿Se entendió el concepto? ¿Hay alguna duda de esta parte? Pero en resumen o síntesis, para que quede el concepto, el realismo. Alf Ross básicamente nos plantean la idea de que los jueces tienen un rol protagonista a la hora de decidir qué es derecho y qué es no, que no, igual que el poder legislativo que dicta la ley. Bueno, vamos entonces con la última parte de concepciones del derecho en la actualidad. Acá vamos a tener a Ronald Dworkin, que también es un autor que lo van a estudiar un montón, particularmente algunos quizás en Introducción al Derecho, el resto la estudiarán más en profundidad en Filosofía del Derecho, en la materia de cuarto. Pero Dworkin va a plantear que hay una conexión necesaria entre derecho y moral. Que el derecho no es un sistema cerrado de normas como planteaban los positivistas formalistas, el formalismo jurídico, sino que también está integrado el sistema jurídico por principios de moral política. Volvemos a la idea de moral política, no de moral universal. Es decir, Ronald Dworkin va a plantear que el sistema jurídico de un Estado está compuesto por las normas escritas,
pero también por los principios de moral política que al fin y al cabo justifican a las otras normas escritas. Los jueces, cuando van a fallar, cuando van a resolver un caso, tienen que tener en cuenta las leyes, las normas escritas, pero también estos principios. Por eso lo que hacen los jueces es una tarea interpretativa, o sea, de interpretar la norma y aplicarla al caso concreto, pero también una tarea política, de definir, digamos, cuáles son estos valores de la moral pública y cuándo se aplican. Ante un caso difícil, o sea, un caso que no tenga una respuesta precisa establecida en la ley de qué se tiene que hacer en este caso concreto, el juez debe dar respuesta fundado en los valores que justifican el sistema, incluso corrigiendo o completando el derecho escrito. Por ejemplo, puede suceder, y eso se va a dar cada vez más con situaciones, o sea, como el caso más paradigmático por ahí es pensar en la subrogación de vientres, en la fertilización asistida, en que te implanten un embrión que tenía el material genético de otra persona, como que esos son por ahí los casos más novedosos que vemos siempre de que se resuelven en estos casos del derecho. Y capaz le pasa a un juez que no va a tener una norma jurídica que le diga específicamente qué hacer en ese caso. Y va a tener que recurrir a los valores que justifican el sistema. Valores que políticamente esa sociedad determinada considere valiosos. El valor de la equidad, el valor de la justicia, el valor de la solidaridad, el valor de la igualdad, el valor de proteger especialmente a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Bueno, son muchos valores que uno puede tener y que el juez va a tener que usar para complementar el derecho escrito si no hubiera una norma específica para resolver ese caso difícil. Y a veces se pueden dar casos de conflicto entre un derecho individual y un derecho colectivo, un interés colectivo. A Dworkin le importa mucho esto de los casos difíciles y le importa mucho esto de poder proteger los derechos individuales que él entiende que son un gran triunfo, digamos, de la modernidad y que nos protegen a nosotros del avasallamiento del Estado, pero también del avasallamiento que puedan hacer distintos grupos de poder. Y en esto, bueno, cree que cuando hay conflicto entre principios o conflictos entre derechos, el juez va a tener que tener en cuenta el peso o la importancia de cada uno en el caso concreto. No se pueden establecer reglas generales de qué hacer siempre que coincidan esos dos derechos, sino que hay que ver en el caso concreto cuál es el más importante o el que hay que proteger más. Y aunque hay que intentar proteger los derechos individuales, muchas veces los intereses colectivos van a triunfar por sobre los individuales. Por ejemplo, si hay una tensión entre mi derecho de propiedad, de que yo tengo mi campo, y el derecho o el interés social de que hace falta una ruta y que si pasa por mi campo es el lugar estratégicamente mejor para que esa ruta pase y que le sirva a todo el pueblo, y probablemente en ese caso triunfe el interés colectivo de establecer la ruta, pero que en general tenemos que buscar proteger los derechos individuales. Y va a decir Dworkin que, bueno, esta idea de que si el derecho es injusto, si el derecho no se corresponde con estos principios o valores morales, no hay una obligación jurídica de acatarlo. Que la validez del derecho no está dada solamente por su origen, por su legalidad, por ser dictada por un órgano jurídico estatal competente, sino por su contenido, o sea, porque esta correspondencia con los principios o los valores. Y el juez no es un observador imparcial del derecho, sino que por todo esto que dijimos, es un participante activo del mismo. O sea, el juez también participa de decir que es derecho. ¿Venimos bien? Bueno. Teorías críticas del derecho. Básicamente, como habíamos dicho ya, las teorías críticas en general van a criticar el positivismo y el justnaturalismo. Porque van a decir que no pueden explicar los efectos sociales, los entramados políticos de la práctica jurídica. O sea, que la actividad de los jueces, de los juristas, no sucede en un repollo, sino que sucede en el marco de una sociedad, de una realidad política, y que el derecho, las normas escritas, no logran reflejar todo ese otro contexto. Habíamos dicho que, bueno, esto como en general de las teorías críticas, pero particularmente hablando de las teorías críticas en el ámbito jurídico, van a estar en contra del positivismo en pensar que el ordenamiento jurídico, o sea, el positivismo vieron que dijimos que establece que el ordenamiento jurídico es un sistema cerrado, completo, que se sustenta a sí mismo, que es autosuficiente, etcétera. Bueno, los críticos van a decir no, o sea, el derecho es indeterminado, no es objetivo, hay un montón de casos que no están contemplados en las normas.
los jueces muchas veces van a fallar, como venimos viendo, en base a consideraciones extralegales. El derecho es una dimensión de poder, es ideológico. Estas, bueno, son las cuestiones como generales o comunes a todas estas teorías críticas que vamos a ver ahora. La primera de ellas es la Critical Legal Studies, que básicamente, bueno, como ideológicamente podemos decir que es medio de izquierda, no de izquierda comunista, sino más con ideas centro-izquierda, y que, bueno, van a buscar demostrar las contradicciones que hay en el derecho, buscando transformarlo. O sea, ellos quieren poner en evidencia las falencias de estas visiones tradicionales, pero con la idea o con el objetivo de cambiar la sociedad. Ellos van a decir que el derecho es ideológico, que es político, que el derecho constituye las relaciones sociales. Vamos a decir que, bueno, van a decir los de la Critical Legal Studies que las teorías tradicionales no buscaban convencer a la sociedad de que el ordenamiento es justo. Es decir, que todas estas teorías anteriores que vimos no hacen el esfuerzo de explicar que el orden jurídico es justo. No les importa eso. Lo que se enfocaban era en demostrar que es inmutable. O sea, que nosotros sintiéramos que las cosas son así y que no se pueden cambiar. Dicen que el derecho falló como método para resolver los conflictos y que los jueces hacen una labor política, que determinan qué es derecho cuando dictan sentencias, y quieren desarrollar una teoría del derecho que permita transformar la realidad a través del rol del Estado. Ellos dicen que, bueno, el discurso jurídico o el derecho busca imponer como un patrón o un modelo de abogado. Y esto es algo que es clave, digamos, de la Critical Legal Studies, que es las críticas que hacen a cómo se enseña el derecho en las universidades. Porque ellos van a decir que las universidades enseñan o forman abogados que son funcionales a este modelo injusto. Porque en las universidades se prepara a abogados para los negocios, que se enfoquen en la competencia, en cuestiones que por ahí son funcionales a un sistema capitalista, pero que no se enfoca tanto la formación en el pensamiento crítico, en la formación política. Entonces, al fin y al cabo, lo que plantean es que estamos formando abogados que van a seguir replicando este orden que está mal en vez de cambiar la realidad. Y bueno, quieren como cambiar el modelo de enseñanza en las universidades. ¿Se entiende la idea de la Critical Legal Studies? Bueno, vamos con la Escuela de Frankfurt de vuelta. ¿Se acuerdan que la habíamos visto hace un rato en el positivismo? Ahora nos vamos a enfocar más en la cuestión jurídica. Básicamente, y esto, como dije, lo repito para que vaya quedando la idea, es común a todas las teorías críticas, que es la idea de que el derecho es un fenómeno histórico, está situado en una sociedad determinada, en un lugar determinado, que tiene un carácter ideológico, que está subordinado a otros elementos de la sociedad. Ellos, bueno, van a rechazar el modelo tradicional de ciencia jurídica porque van a decir que este modelo es engañoso, porque busca a nosotros ocultarnos el poder bajo un falso manto de neutralidad. O sea, que a nosotros las ciencias tradicionales nos querían hacer pensar que el derecho es algo neutro, algo objetivo, y en realidad el derecho oculta mecanismos de poder. Que las sociedades tienen mecanismos de dominación, de opresión, y que el derecho sirve para legitimar esos discursos. Que hay un discurso del poder, una práctica discursiva que el derecho la impone, digamos. Que el derecho, justamente a través de esto de imponer relaciones de dominación, también legitima al Estado. Y entonces no se puede estudiar derecho de forma neutra o objetiva, porque el derecho hay que ubicarlo dentro de esta historia, de esta realidad histórica social y de su carácter ideológico. O sea, el derecho es un instrumento de poder. El origen del poder, las formas en las que se distribuyen las desigualdades, los conflictos sociales, todo eso está escondido según esta escuela. Y por eso es que proponen un estudio crítico que busque desenmascarar todas estas cuestiones ocultas y poder mostrarlas, poder hacer transparente este instrumento de poder.
Y acá les voy a dar un ejemplo concreto de algo que sucedió en estos días, que es, por ejemplo, el nombramiento por decreto de Milei a los 2 jueces de la Corte Suprema. No voy a entrar en esto, pero si quieren leer más, en el Instagram de la Franja hay un posicionamiento y ya estaremos organizando actividades académicas hablando de la constitucionalidad o no. Pero lo que voy es que el comunicado del presidente, si ustedes se fijan, tiene un montón de párrafos dedicados, incluso el decreto en sí tiene un montón de párrafos dedicados a explicar la interpretación que hacen de la Constitución y por qué hacen lo que hacen y qué normas los habilitan. Es decir, hay un esfuerzo del Estado de demostrarte la legalidad de lo que hicieron. Y eso es por ahí muy evidente de esta idea de que el derecho es un instrumento de poder. El derecho se puede interpretar o se puede usar para legitimar las acciones que toma un gobierno. ¿Se entiende la idea o lo que quise transmitir ahí? Quien tiene el poder de decir cuál es el derecho o qué es el derecho, de decir que algo es legal, que algo es legítimo, tiene el poder de hacer lo que quiera, básicamente, en las sociedades. Bueno, llegamos a lo último, y después lo vuelvo a torturar el martes con la próxima clase de ciencia. Recién venimos hablando un poco de la dogmática jurídica, de la ciencia jurídica, es decir, de la disciplina, la ciencia que estudia el derecho positivo, el derecho escrito de un Estado. Pero después tenemos otra cuestión que es la aplicación del derecho. O sea, yo tengo esta ciencia que busca conocer, describir, explicar el derecho positivo, pero también me tengo que preocupar u ocupar de cómo se resuelven los casos aplicando esas normas. Y acá, bueno, hay una interconexión o una complementación recíproca entre el estudio del derecho y su aplicación. Los juristas van a proponer soluciones teóricas para los problemas que surgen, por ejemplo, las lagunas del derecho, o sea, los juristas están estudiando constantemente y viendo qué les falta al sistema, y les dan fundamentos que después les van a servir a los jueces para justificar sus decisiones. Nosotros vamos a ver muchas veces, cuando ustedes empiezan a leer fallos, sentencias de los tribunales, que muchas veces se cita la doctrina, se cita a los estudiosos del derecho, a los juristas, para fundamentar las decisiones que toman los jueces. Bueno, y las normas jurídicas son obligatorias porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza legal o de la coacción física para hacerlas cumplir. O sea, recién nos enfocábamos mucho en la cuestión más filosófica, de la validez, de la obligación moral de cumplir. Pero en la práctica, en los hechos, yo tengo que cumplir la norma. No me importa, a nadie le importa si yo me siento obligado, si siento el deber moral, lo que sea. Yo tengo que cumplir la norma porque si no me van y me meten preso. Y esa es la capacidad que tiene el Estado de efectivamente hacer cumplir las normas, de aplicarlas y que funcionen. Los jueces son los que tienen la obligación esta de resolver los conflictos sociales que se generan cuando uno incumple el derecho. Y justifican sus decisiones en la norma de derecho que corresponde en el caso concreto. Este poder de aplicación de la ley constituye la jurisdicción, que es justamente la función o la atribución que tienen los jueces. Ahora, los jueces cuando deciden qué hacer, cuando aplican sentencias y todo, tienen que motivar sus decisiones, tienen que explicar los fundamentos, las razones, y necesitan que haya previamente un proceso judicial donde se prueben los hechos. Entonces, yo tengo una norma, vuelvo al ejemplo anterior, en el que el Código Penal me dice, el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años de prisión. Entonces, en un proceso judicial, el fiscal por un lado, el imputado por el otro con su abogado defensor, expondrán las pruebas, el juez las evaluará, si se considera probado el hecho, se establecerá la culpabilidad del imputado y se le va a aplicar una sentencia según el caso dentro de ese plazo de años, o más si se cometió con alguna agravante. Ahora, el juez tiene que explicar todo ese caminito en su sentencia. La sentencia tiene que dar todos los fundamentos y explicar todo lo que sucedió. Y los jueces, cuando hacen esta labor interpretativa, de tratar de esclarecer el significado de los textos legales y aplicarlos a los casos concretos, están atravesados por la concepción que tengan de derecho. Un juez y un naturalista creerá que hay principios universales válidos en todo tiempo y lugar. Un juez positivista tratará de enfocarse en la norma escrita y no en los valores o los principios. Sin embargo, hay un límite a su libertad de interpretación que va a estar dado por el mismo ordenamiento jurídico. Por ejemplo, yo puedo tener hoy en día en algún lugar de la Argentina a un juez
que sea profundamente católico, que tenga una visión naturalista católica de la ciencia jurídica, que crea que las normas jurídicas tienen que venirme reveladas o estar en concordancia con los principios morales que me prescribe Dios, y que crea que el aborto está mal porque contraría el principio de no matar. Ahora, ese juez, atravesado por esa concepción, tiene un límite, que es la norma misma. Ese juez hoy no puede mandar presa a una persona por haber cometido un aborto porque el Código Penal ya no lo tipifica como un delito. ¿Se entiende lo que quiero explicar? O sea, los jueces están atravesados, obviamente, por su concepción del derecho, pero hay un límite a la libertad de interpretación, a cómo aplican los principios, lo que les parece que está bien y mal, y que es el texto mismo de la ley. No pueden inventar delitos que no existen, no pueden inventar causas que hoy en día no se consideran delitos, o sea, eso no puede suceder, hay un límite a esa subjetividad. Y bueno, con eso, al fin, después de como 1 hora y 40, creo, llegamos al fin de esta primera parte de ciencia. La idea es que pudieran tener como un poco un pantallazo. Vamos a tener más una clase más de ciencia, donde en particular nos vamos a enfocar en la cuestión de las familias jurídicas, de las disciplinas jurídicas, del rol del abogado, pero también vamos a hacer un repaso de algunos textos más que particularmente tienen la cátedra B y C, que profundizan más las cosas que hablamos. Hay algunos textos de naturalismo, de positivismo, pero un poco el concepto o lo importante es lo que explicamos acá, que espero que bueno, se haya podido entender. Obvio que cualquier otra duda o consulta estoy a disposición. Y bueno, después subimos una clase grabada de YouTube, así la pueden volver a ver las veces que necesiten.